Hola, hoy vamos a desarrollar un contenido muy básico acerca de cómo planificar un curso, siguiendo para el efecto la idea de lo que se denomina el aula invertida, que en mi concepto no implica más que devolver al propio estudiante gran parte de las responsabilidades o aprendizaje, extrayendo a la par algunos elementos del proceso de ese espacio material denominado aula. Para ello, seguiremos un viaje con 5 postas. La primera de ellas vinculada al qué, intentando responder a 2 preguntas. La primera de ellas, ¿qué pretendemos lograr? Lo que nos lleva a los objetivos del curso, los que deberán ser desarrollados o enunciados a partir de 3 ámbitos. El primero, el ámbito del conocer, vinculado a la transmisión y aprehensión de información y desarrollo de capacidades para relacionar los datos con conceptos y teorías. Segundo, el ámbito del hacer, que implica el desarrollo ya de habilidades concretas y aptitudes útiles para aplicar lo conocido en el mundo material, resolver problemas. Y tercero, quizás la más difícil, el ámbito del ser, procurando promover cambios de actitudes, puntos de vista y o hábitos. La segunda pregunta, ¿qué se va a aprender? Lo que nos lleva a los contenidos y los tiempos. En ello deberemos considerar primero la necesidad de definir el tipo de información a transferir tanto en amplitud como en profundidad, de acuerdo a los objetivos del aprendizaje. Segundo, será necesario ordenar esa información, dosificándola y subdividiéndola para su mejor comprensión y transmisión en el tiempo disponible. Y tercero, determinar el soporte, es decir, el empaque de entrega, que bien puede ser lo más común, escrito en papel, cada vez más frecuente, el impreso digital en PDF, algo no muy utilizado, el audio, lo más o algo frecuente ya, el audiovisual, yo mismo estoy empleando este medio ahora, el gráfico, etc. Definido el qué, pasaremos ahora al cómo, lo que nos lleva a un debate sobre las modalidades de enseñanza y aprendizaje, siendo las más conocidas estas 3. La primera, la clásica, la presencial, que como vemos en este gráfico, reúne en un espacio material, al mismo tiempo, de forma síncrona, a los principales actores del proceso, el profesor y los alumnos, conteniendo en ese espacio todos los materiales y recursos necesarios para el aprendizaje. ¿Qué deberemos tomar en cuenta aquí? Primero, la necesidad de la confluencia en horarios y lugar preestablecidos, que ya hemos dicho que es el aula, con exposiciones magistrales, debates, laboratorios y prácticas de campo. Aquí vale la pena reparar un poco en esa relación asimétrica vertical que suele establecerse en este tipo de espacios. Segundo, esa confluencia material en tiempo y espacio suele representar una exigencia material para ambos actores bastante difícil de cumplir en ocasiones. Por lo tanto, será un factor a tomar en cuenta. Y tercero, en algunas situaciones y cuando sea adecuado, puede ser sustituida en parte por sesiones de videoconferencia síncrona. Claro, esto está sujeto a un amplio debate. Vayámonos a la vereda contraria, lo no presencial. Y como vemos en el gráfico, se concentran en ese espacio ya no material sino virtual todos los recursos para el aprendizaje. Ese espacio virtual al cual tenemos acceso mediante la pantalla de un dispositivo, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver que encontramos los materiales, manejamos tiempos, interactuamos con el profesor, se realizan evaluaciones, etc. Es sin duda una herramienta muy poderosa. Se debería desarrollar preferiblemente en la plataforma oficial de la universidad o centro educativo, por 2 motivos. Primero, el necesario control formal. Se trata de un proceso de enseñanza y aprendizaje reglado. Y segundo, la necesidad de la identidad, es decir, que el estudiante, cuando ingrese a la plataforma, sienta que está ingresando, que está entrando a un espacio formal, a un espacio académico.
Segundo, considerar espacios online y espacios offline. Online, con conexión a Internet, en dos situaciones, cuando utilicemos herramientas síncronas como una videoconferencia o cuando sea necesario que los alumnos bajen los materiales. Y offline, en largos periodos en los que no será necesario estar conectado a Internet. Cuando ya tienes, por ejemplo, bajados los materiales, estos pueden ser perfectamente revisados sin conexión a Internet. Y tercero, una de las ventajas y al mismo tiempo desventajas. No requiere de la confluencia material, ni en tiempo ni en espacio, de los actores del proceso, profesores y alumnos, salvo si se tratase del empleo de una herramienta síncrona como la videoconferencia. La tercera, que combina ambas, la semipresencial, que se resume en este gráfico, donde vemos a una misma alumna, primero en un espacio de aprendizaje virtual, obteniendo todo a partir de la pantalla de su computadora, y luego la misma alumna desarrollando una clase presencial frente a su profesor. Ello implica que se consideran o existen materias perfectamente impartibles, por decirlo de alguna manera, a distancia, sin presencialidad. Y estas son básicamente las teóricas. Pero existen también ciertos temas en los que se necesita un intercambio directo. Laboratorios y prácticas, donde la presencialidad será necesaria. Segundo, con apoyo de medios tecnológicos, en intensidades variables, solo en la medida de lo necesario, ya que aquí estamos combinando las ventajas, los beneficios de la presencialidad, pero también los beneficios de la no presencialidad. Y tercero, como ya hemos dicho, esa confluencia de ventajas y desventajas, tanto de lo presencial como de lo no presencial, debe ser considerada a la hora del diseño del curso. Pasemos ahora a los recursos que podemos emplear. Y son varios, ¿no? En primer término, vemos aquí al centro del gráfico el aula. Y el aula asentada en la nube, a la cual tenemos acceso mediante la pantalla de nuestro dispositivo, un celular, una tablet o una computadora, sea esta de escritorio personal. A partir de ello se distribuirán los recursos. Estos primeros tres, el texto, la presentación y la videoclase, con destino a la transmisión de datos, de información. Los dos siguientes, el foro y la clase presencial, como espacios de intercambio. Y los cuestionarios básicamente como herramientas de evaluación. Vayamos por partes. Hablemos ahora del texto. En mi concepto, podríamos ya emplear el texto digital, puesto que es de más fácil distribución y puede ser perfectamente gratuito. Será entendida como la principal fuente de información y por eso debe ser desarrollado específicamente para la experiencia y adecuado a la enseñanza, distribuido de forma equilibrada, mejor como lo hago yo por sesiones semanales. Se acompañará además de lecturas complementarias, cuidando siempre con no atiborrar de información al estudiante, lo que puede ser contraproducente. Segundo, hay que enseñar un poco a nuestros alumnos, pese a estar hablando de educación superior, a leer, resumir y repetir la lectura. Sí, suponemos además con justa causa que a estas alturas del proceso llegan a nuestro espacio alumnos que ya saben leer. Y sí, saben, digamos, traducir los signos escritos en el papel o en formato digital, pero leer entendiendo y críticamente es otra cosa. Habrá que apoyarles también en ello. Segundo, la presentación en PowerPoint que tiene que ver con el formato gráfico, entendiendo que será empleado y compartido con los estudiantes con la idea de reintegrar la lectura. Observar la línea de tiempos y la distribución por importancia en las diapositivas que hace el profesor. Ello puede ayudar mucho a lo que hemos dicho ya, reintegrar, reunir una lectura que a veces es amplia y compleja. Tercero, un recurso que se está haciendo cada vez más común, la videoclase grabada. ¿Qué implica?
o que se deberá emplear para reforzar básicamente la lectura, puesto que dijimos que la principal fuente es esa, ¿no? El texto. Los videos deben ser breves. Yo recomendaría que no sobrepasen los 20 minutos. La presentación debe ser atractiva y con un cierto nivel de calidad, tanto en audio como en video. Además, deberá tomarse en cuenta el formato en el que será mayoritariamente consumido. Si tus alumnos en su mayor parte solamente tienen un celular, deberás desarrollar el contenido para ser visto en un celular, ¿no? El foro, que es básicamente un espacio de intercambio y podremos emplearlo para absolver dudas o abrir debates. Recomendación: emplear siempre el foro de la plataforma oficial de la universidad, ya que los foros, que pueden ser también desarrollados, digamos, en la plataforma WhatsApp, si bien son ricos, no dejan un testimonio claro ni una línea de intervenciones que sí permite un foro desarrollado con fines pedagógicos. La clase presencial, la estrella, la joya del proceso, ¿no? Entenderíamos pues que lo presencial o la presencialidad es un elemento muy valioso y debe ser empleado en ese entendimiento. Es por ello que ya no lo emplearemos para volver a impartir una materia que ya ha sido en algún sentido consumida por los alumnos, tanto con el texto, con la presentación en PowerPoint, con el podcast en audio o en video. Entonces emplearemos la clase presencial para retroalimentación y reforzamiento, absolver dudas, discutir críticamente y procurar aplicar lo aprendido a la resolución de problemas hipotéticos, en lo que se puede denominar o se denomina normalmente el método de casos. Puede ser algo interesante. Finalmente, los cuestionarios como herramientas de evaluación. ¿Cómo hago yo? Y es la parte, digamos, más clásica de mi planteamiento. Sirve para control de aprendizaje. La idea es que estén previamente programados, mejor a principios de año. Deben ser necesariamente presenciales, impresos o en línea, pero desarrollados presencialmente bajo estricto control docente. Existen además otros recursos a los que yo llamo de base. El primero de ellos, la investigación. Es necesario que los estudiantes aprendan a aprender y de manera permanente. Y para ello es necesario desarrollar algunas habilidades para investigar. Ello implica enseñarles a plantearse las preguntas correctas, a buscar y procesar la información para que sean absueltas esas preguntas de forma adecuada e independiente. Eso es muy importante. Generar conocimientos y no nuevos, al menos sí novedosos, sea por el enfoque o el contexto en el que se aplica algún viejo conocimiento, o simplemente para absolver dudas en el ejercicio profesional. Y finalmente, saber comunicar los resultados del proceso. Ciencia que no se ve, ciencia que no existe. Y ciencia que no se comunica es ciencia que no puede ser vista. El segundo, la tecnología. Tomarla más como un medio y no como un fin, algo que no suele tomarse en consideración frecuentemente, pero tampoco es solo un complemento. No tomemos a día de hoy a la tecnología con los recursos que nos brinda como hacíamos con la retroproyectora en la vieja aula presencial, ¿verdad? Ahora la tecnología es ya una herramienta que cambia completamente el planteamiento pedagógico y así debe ser entendida, sin que sea por ello un fin, sino más bien un medio, con un grado de sofisticación suficiente para los fines perseguidos. La calidad de un proceso de enseñanza y aprendizaje no se mide necesariamente por la novedad o el empleo de lo último en el ámbito de la tecnología, sino de aquello que es simplemente necesario y nos puede ser útil para los objetivos de aprendizaje. Requiere de un proceso de aprendizaje previo. Sí, podemos llegar a pensar que nuestros alumnos entienden de tecnología por el hecho de que manejen o se desenvuelvan perfectamente en el ámbito de las redes sociales. Y eso está bien, pero ese es un uso puramente lúdico de esta poderosa herramienta.
Hay que enseñar y ellos deben aprender además a que la tecnología, puede ser empleada con otros fines, en este caso educativos. Y finalmente, llegar a la conclusión de que no necesariamente se contrapone a los medios o recursos tradicionales. Hay que saber combinar lo viejo con lo nuevo, extraer lo bueno de lo viejo y lo bueno de lo nuevo. La modernidad por modernidad no pasa a ser más que puro esnovismo, y esto muchas veces es contraproducente. Finalmente, el manejo de tiempos, la organización, tanto para profesores como para alumnos. Ello implica establecer prioridades, manejar tiempos, cronogramas, asignar recursos, ya que estos siempre son escasos, y debemos saber hacer presupuestos, tanto alumnos como profesores. Y finalmente una lógica, una cultura de la evaluación permanente, que es parte de la organización, y la evaluación nos permite mejorar, nos permite perfeccionar los procesos. Pasemos ahora a la necesidad de medir, evaluar. Y la evaluación puede ser permanente, sea esta cuantitativa o cualitativa, individual o grupal. Los exámenes parciales, básicamente desarrollados a partir de cuestionarios presenciales, sean impresos o sean presenciales, pero en plataforma, en presencia del profesor. Un examen final, que se desarrolla de la misma manera mediante un cuestionario presencial impreso o presencial online. Y finalmente los trabajos de investigación y o análisis, que pueden ser grupales o individuales, escritos u orales, cuantitativos o cualitativos. Esta es la parte más criticable de mi exposición, puesto que es la más clásica. Y esto de la evaluación en materia pedagógica es siempre objeto de un amplio debate, ¿no? ¿Cómo medir el aprendizaje? Finalmente hablemos de las condiciones para que todo esto se desarrolle de manera satisfactoria. Primero, la motivación para aprender. Si un alumno no está motivado, pues es muy poco lo que se puede hacer, aún con una clase perfecta y con el empleo de recursos idóneos. Hay que motivar a los alumnos. Ya estamos en la universidad y no puede ser una suerte de motivación por obligación, ¿verdad? Los alumnos deben estar conscientes de que están trabajando ya para ellos, para su futuro. La personalización, devolver un poco de la responsabilidad a ellos mismos y que sepan manejar sus tiempos, organizarse de acuerdo a sus condiciones personales. Tercero, vinculado a lo anterior, autonomía y disciplina. Es una época en la que el conocimiento se desarrolla aceleradamente y lo que podamos transmitir hoy puede perfectamente quedar obsoleto mañana. Por lo tanto, ellos tienen que tener las capacidades para estudiar permanentemente de forma autónoma, independiente, y para ello la disciplina será un factor central. Superar la reticencia a las tecnologías. Y eso ocurre frecuentemente en profesores un poco mayores, ¿verdad? Pero aún en esas circunstancias creo que es perfectamente posible superar estos límites, estas barreras mentales, sin caer en el otro extremo del fanatismo tecnológico. La tecnología es no solamente un auxiliar, es un elemento central en el proceso pedagógico. En ese sentido debe ser empleado con inteligencia, con cautela, siguiendo, digamos, las necesidades del proceso. Es necesario invertir en tecnología, invertir en los dispositivos, en los aparatos, pero también en el software. A día de hoy hay mucho software libre, pero si puedes adquirir un software de mejor calidad para algunos elementos como manejo de gráficos, el desarrollo de mejores videos, pues qué mejor, ¿no? Además, la inversión tecnológica implica también el aprendizaje, aprender a emplear la tecnología, aprender a dominar a la bestia y no que ésta te domine. Me parece que es algo central para la vida futura. Finalmente, el apoyo institucional, y esto va para las universidades básicamente, ¿no? Estar siempre presentes con una buena administración educativa, académica, y con el apoyo material y con el apoyo, pues, en equipamiento para que esto se desarrolle bien.
Recapitulemos. Cuando emprendamos, como todo en la vida, ¿no es cierto?, un proceso de enseñanza y aprendizaje, primero definiremos el qué, como lo hemos hecho aquí, el cómo lo vamos a hacer, con qué recursos vamos a trabajar, cómo vamos a medir los resultados que vayamos obteniendo, tanto intermedios como finales, y qué condiciones son necesarias para que todo este proceso se desarrolle de la mejor manera.